Esto es El Arte de Estar Bien. Un espacio del Centro de Bienestar y Salud Integral donde te guiamos a lograr un bienestar completo, un paso a la vez. ¡Comencemos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa El Arte de Estar Bien. Ya saben que aquí nosotros hablamos un poquito acerca de estos temas de salud, sobre todo enfocados en salud mental. Entonces, el día de hoy precisamente no pudo venir nuestra compañera Zuleima, pero aquí a mi lado tenemos a la psicóloga Tania Córdoba, quien es egresada de la UNAM y actualmente está estudiando su maestría en terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? Así es. Ok, perfecto. Entonces, el día de hoy les traemos un tema súper interesante y muy importante que muchos debemos tomar en cuenta, que es esta parte del trastorno de pánico, ¿verdad? Así es, pues muchas gracias por la invitación. Como bien dices, vamos a hablar un poquito acerca del trastorno de pánico. Ujú. Pero bueno, primero me gustaría que definiéramos qué es un ataque de pánico, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues un ataque de pánico es un miedo repentino Ujú. e inesperado, muy intenso, que viene acompañado, bueno, que viene activado con de diversas sensaciones físicas que Ujú. son malinterpretadas como una catástrofe, ya sea a nuestra salud física o mental. Ah, perfecto. Y sí, justamente se basa mucho en esta parte en donde empezamos a sentir este miedo así intenso, ¿no? Que incluso va mucho relacionado a esta parte en la que ya empezamos a evitar situaciones, ¿no? O esta parte de conflictos que a veces se suelen presentar y que tenemos ese miedo incluso irracional, ¿no? Y no queremos enfrentar esas situaciones. Entonces es muy importante que lo tomemos en cuenta. Y bueno, y por supuesto, aquí a nuestro otro extremo está la psicóloga Abigail Miramón. Ella va a estar un poquito también hablándonos acerca de esto y no sé si quisieras compartirnos también tú un poco Creo respecto a que esto. un punto importante es abordar que un trastorno de pánico y un ataque pueden ser muy distintos, pero que van de la mano, ¿no? Un ejemplo, el ataque de pánico podría ser algo, una de las primeras es impredecible, ¿no? Que ocasionalmente las personas tienen miedo a que suceda, pero realmente es como que te llega como un flechazo, ¿no? Y llega la parte de antes de enfrentarse a una situación y ya se están generando pensamientos y cierto comportamiento para actuar. Y está el otro, ¿no? Que cuando ya Ujú. pasaron el evento, están viviendo ya el ataque de pánico, ¿no? Entonces esas son algunas de las diferencias. Bueno, sí, justamente, o sea, para poder diagnosticar ya Ujú. como tal un trastorno de pánico, tiene que haber ataques de pánico repentinos y recurrentes, ¿no? Tiene que estar esta preocupación por tener otra crisis. Exacto. Tiene que existir también la preocupación por las consecuencias que pueda traer esta crisis y sin duda un cambio significativo en el comportamiento, pues justo por las crisis también, ¿no? Ok. Ujú. Sí, y creo que es muy importante mencionar que pasa muy seguido o a veces nos llega a pasar que tenemos estas crisis, ¿no? Entonces, me gustaría que nos compartieras, sobre todo a nuestro público, esta parte en la que cómo podemos identificar que quizás estamos empezando a tener incluso una crisis, ¿no? ¿Cómo es que empezamos con esto, esta parte fisiológica, sobre todo? Bueno, como que el caminito para el ataque de Ujú. pánico, pues justamente son los disparadores, ¿no? Ujú. Entonces, que puede ser, por ejemplo, voy a correr, ¿no? Sí. Y después viene un pensamiento, eh, a lo mejor viene a tu mente algo así como, no es normal que me empiece a agitar demasiado, ¿no? Ujú. Esto viene acompañado de una emoción que es la ansiedad, y Ujú. ahí esta combinación hace que justamente malinterpretemos estas situaciones y entonces lo frecuente es pensar, me va a dar un infarto, ¿no? Ujú. Entonces, y ahí es justo cuando empieza pues todo esto que te hace llegar al ataque de pánico como tal, ¿no? Y el ataque de pánico no dura más de 20, 25 minutos. Llega a su punto Ujú. máximo a los 10 minutos.
y posteriormente, pues bueno, ya se va pasando, pero aparte también es importante mencionar que justo toda esta combinación hace que llevemos a cabo conductas de seguridad, como bien dices, que empiezas a evitar cosas, ¿no? Conductas de Claro. seguridad o evitación que pues merman la calidad de tu vida de una manera importante. Sí, 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 sí. Bueno, quisiera que me resolvieras una duda, que luego es lo que llegan como a preguntarte los pacientes. ¿La crisis de angustia es igual al ataque de pánico? ¿O van enfocados? Lo que pasa es que o sea, el pánico es un miedo a algo que tú crees que va a pasar en este momento, ¿no? O sea, me va a dar un Ujú, infarto y me voy a morir, ¿no? ujú, O me voy a volver loco, no sé, ¿no? ok. Y la angustia está como más enfocada justo al futuro, como la ansiedad, ¿no? Entonces, podría mencionar que esas podrían ser como las diferencias. Ok, de acuerdo. Perfecto. Y bueno, y también quisiéramos saber, porque a veces suele pasar mucho esta parte de que empezamos con, incluso que dicen esto de la fobia social, incluso ansiedad por separación en los niños, ¿no? O estas cuestiones, entonces nos gustaría que a lo mejor pudiéramos identificar o si pudieras explicarnos un poquito en qué tipo de situaciones, sobre todo porque mencionas esta parte, ¿no? En la que se ve reflejado en la ansiedad, ¿no? Desde este punto de vista hacia el futuro. Entonces, ¿cómo podríamos relacionarlo o diferenciarlo? Bueno, la ansiedad social, lo que pasa es que el trastorno de pánico es muy específico. O Ujú, sea, es pensar que algo me va a suceder en este momento. Lo más común es me voy a morir, ¿no? ujú, Y la ansiedad social, pues bueno, está relacionada con otras cosas. O sea, como que no, ujú, o sea, el ataque de pánico es súper específico. No hay como una ujú, manera de poder equivocarnos en el diagnóstico, ¿no? ujú, O sea, la ansiedad social pues tiene que ver justo con hablar en público, quizás, ujú. con salir, con estar, pero que no tiene que ver con este pensamiento de me voy a morir, o Claro. voy a perder el control, Ujú, o me voy a volver loco, ¿no? ok. Pues esa es como Ujú, la diferencia. Ok. Bueno, no sé si sabían, hace no mucho estaba leyendo un artículo que estaba hablando un médico, ¿no? Esta parte como de descripción, que hay veces que cuando, supongamos, ¿no? Cuando tienen ataques de pánico, la gente va directamente al médico, no va como con el psicólogo. Y entonces hay veces que ellos se han dado cuenta que, supongamos, tienes una enfermedad terminal como cáncer o tienes así como que, no sé, has tenido pacientes o familiares con ese tipo de enfermedades, estás como más propenso a tener el ataque de pánico. Bueno, pero es que ahí más bien es ansiedad hacia la enfermedad, no es un ataque de pánico, ¿no? Ok, ujú, Entonces ahí es justo esta diferencia. Y es bien importante que que dentro del diagnóstico del trastorno de pánico hagamos pues esta investigación para ver si nuestro paciente presenta alguna enfermedad, por ejemplo, un tema cardíaco, en donde claro. los síntomas se pueden confundir, ¿no? A lo Ujú, mejor, pues sí, tiene taquicardia o tiene algo, algún síntoma, pero porque tiene un problema cardíaco, ¿no? claro, O también, no sé, a lo mejor con algún problema de la tiroides te puede provocar temblores, que es un síntoma del trastorno de pánico, ¿no? ujú. Entonces hay que tener, o sea, eso súper en cuenta para poder diagnosticarlo de manera ujú, correcta. ok, Ok, sí. Ujú. Y es que sí es muy importante que a veces diferenciemos unos de otros, ¿no? Porque suele pasar mucho esta parte, sobre todo en el sector público, que se confunde y como que ujú, el hecho de que siempre ponen incluso dentro de psicología una vez por mes o incluso una vez cada 2 meses, claro, no te va a dar algo en específico, ¿no? claro, Entonces los pacientes se suelen ir con otra idea. Totalmente errónea. Exacto. Entonces, justamente tenemos que acercarnos a de verdaderos profesionales de la salud mental y que puedan darte un seguimiento continuo, ¿no? Entonces, tomando en cuenta también ya todo lo que hemos hablado y englobándolo un poquito, me gustaría saber desde tu experiencia personal cómo has visto ciertos casos. Mira, el tratamiento cognitivo-conductual es un tratamiento súper efectivo. O sea, no es que Ujú, te vaya a eliminar completamente los ataques, claro. no, pero sí hay un avance muy significativo porque lo que busca este enfoque, pues es primero reducir ujú, pues esta sensibilidad que existe ante las sensaciones físicas, ¿no? Ujú,
también busca trabajar en esta malinterpretación que hacen los pacientes de manera catastrófica, ¿no? Sí. Busca también trabajar en esta parte para reducir las conductas de seguridad y que puedas volver a tu vida normal y que, que trabajes para evitar hacer cosas, porque aparte los pacientes creen que con estas conductas de seguridad van a evitar un posible ataque futuro, Claro. lo cual no es verdad. Lo único que están haciendo es perpetuar estas creencias que tienen y en realidad, pues no, los ataques siguen ahí, ¿no? Sí, exacto. Lo que sí es importante también es que este tratamiento no es cómodo para los pacientes, porque una de las de los pasos para este tratamiento muy clave es la exposición interoceptiva, ¿no? En donde los pacientes pues, no la pasan muy bien, pero al momento de que el paciente se abre y trata de hacer lo que es esta exposición, lo que busca es que los pacientes aprendan que las sensaciones físicas no son símbolo de una catástrofe, ¿no? Entonces, que podemos tener sensaciones físicas muy intensas y que no nos va a pasar nada y que podemos funcionar bien. Y es que, ¿qué crees? Que hay algo muy interesante dentro de esta parte que mencionas, ¿no? Y es que muchas veces nosotros mismos somos los que estamos reforzando esa conducta, ¿no? Y no nos damos cuenta, nosotros pensamos que de alguna manera pues estamos evitando, claro, la emoción o esta parte en la que nos sentimos con mucho el corazón acelerado y demás. Tratamos de evitarlo y evitar esas emociones y todo esto, a lo mejor apartándonos, alejándonos, pensando que eso nos va a ayudar de cierta manera, ¿no? Cuando en realidad es todo lo contrario, porque estamos reforzando y reforzando esa misma creencia de que me va a pasar algo, entonces aquí estoy a salvo, ¿no? Entonces creo que esta parte es súper importante y me gustaría que a lo mejor incluso nos pudieras compartir, porque hablamos un poquito incluso de esta exposición, ¿no? Que a pesar de que no es muy cómoda para los pacientes, pues tiene que ser gradualmente, ¿no? Y a lo mejor que nos compartieras incluso técnicas de relajación, porque claro, creo que también son importantes en este proceso. Fíjate que yo ahí difiero un poquito contigo, porque, o sea, sí se pueden llevar a cabo las técnicas de relajación, pero creo que en este trastorno en específico no funcionan tanto. Ok. ¿No? O sea, lo que funciona es justo bueno, aparte de, ya sabes, que en la TCC viene el cambio de pensamiento y todo esto, ¿no? La reestructuración cognitiva. Pero la exposición interoceptiva es la que realmente hace que el tratamiento funcione, porque haces que el paciente se haga los ejercicios y se exponga justamente a esto que tanto le teme, ¿no? Claro. A que se te acelere el corazón, a lo mejor a que te sientas mareado, etcétera. Y entonces, al exponerlo justamente a eso, pues es lo que va haciendo que se dé cuenta que no le va a pasar nada, o sea, que no se va a morir. Y justo también tú decías que los pacientes corren al médico, ¿no? Y también creo que en este tipo en este trastorno, no es muy conveniente el medicamento que les pueda dar, por ejemplo, un psiquiatra, ¿no? O sea, porque pues sí, obviamente el medicamento te va a ayudar a disminuir los síntomas, pero pues ahí va a estar, o sea, porque no estás trabajando realmente lo que te está ocasionando que se presente ese trastorno, ¿no? Claro, y sí, y estás tocando esta parte de la exposición. No sé si esta parte como exposición al pensamiento, exposición corporales y a las sensaciones para que después justamente lleguen al punto que estás diciendo, ¿no? Porque ya empieza la acción realmente con el paciente. Exactamente. Y entonces, o sea, sí hay pacientes que de plano no lo toleran, ¿no? Y entonces es muy común que abandonen el tratamiento, pero también los que se quedan y terminan el tratamiento, que por lo regular puede ser en 15 sesiones, o sea, realmente es un tratamiento corto, ¿no? Claro. Para trabajar específicamente el trastorno de pánico, ¿no? Claro. Ven al final grandes resultados. Ok, perfecto. Sí, y justamente
esta parte en la que también a lo mejor y sí no funcionan ciertas técnicas, ¿no? Sino hay cosas muy específicas, sobre todo en esta parte, como mencionas, en el trastorno de pánico, ¿no? Entonces, durante esta exposición, no sé, por ejemplo, has encontrado bastantes dificultades porque como mencionas, o sea, abandonan el tratamiento algunas personas y eso creo que es lo más común que suele pasar, ¿no? Así es. Entonces, en esta parte, ¿tú qué podrías decirle, no sé, al público si es que a lo mejor tienen este pensamiento recurrentemente? ¿O qué podrías tú hablar respecto a eso o sugerir? Eh, para que se atrevan a hacerlo, ¿a eso te refieres? Ujú, Ok, creo que es bien importante hacer una evaluación, ¿no? O sea, ujú, tener como claro y realmente ver si es un trastorno de pánico, ¿no? exacto. Que el paciente se sienta seguro, porque justo ese es pues la clave para que ellos accedan a llevar a cabo estos ejercicios en donde pues están aterrados porque van a sentir lo que no quieren, de lo que huyen justamente, ¿no? Ujú, Entonces creo que hacer una buena alianza terapéutica es una parte ujú, importante para que el paciente, cuando lleguemos a ese punto que es ya de los puntos finales ujú, dentro del tratamiento, se sienta seguro en ese espacio y que sepa que no le va a pasar nada, que está acompañado por el terapeuta y que no le va a pasar nada, ¿no? ujú. Y al contrario, o sea, te digo, al final del tratamiento se dan cuenta que sí funciona. Y como repito, no es que ya nunca en la vida lo vayan a tener, pero ya van a Sí. tener herramientas para saber lidiar ante esas situaciones de estrés. Exacto. Y bueno, algo que quisieras compartir, Ari. No, pero un ejemplo, ¿cuáles serían como los mitos que te enfrentas tú atendiendo a los pacientes con ataques de pánico? Porque ves que luego tienen como ideas o Ujú. mitos y por eso ya no se acercan como al profesional. Sí. Pues a mí lo que me ha tocado es justamente que quizás no se informe bien desde un inicio cómo va a ser el tratamiento y entonces cuando llegas a esta parte, pues dicen, oye, no, pero pues si vengo justamente porque eso es lo que me da miedo, entonces ¿cómo Ujú. me expones tú a eso, no? Sí, Entonces incluso hay pacientes que se pueden molestar, ¿no? Pero sí. creo que es pues justo decirlo desde el principio, explicarle al paciente cuál es el tratamiento para este trastorno, que él lo comprenda para que se pueda atrever a hacerlo, ¿no? Ok. Ujú. Ok, y por ejemplo, ahorita hablando un poquito respecto a esta parte de los mitos, que se me hace súper interesante, me gustaría saber, porque suele pasar mucho que, claro, los pacientes a veces, incluso por no recurrir al médico, al psicólogo, recurren a internet, ¿no? Y buscan en Google, es que tengo esto, y entonces, ¿qué es lo que tengo, no? Entonces, de alguna manera también están reforzando esta parte, ¿no? Y qué importancia tiene justamente el no dejarnos influenciar por lo que digan, ¿no? Incluso podemos ver que sí dice tienes ataques de pánico o tienes un trastorno de pánico, ¿no? Ujú. Y se autodiagnostican. Entonces, ¿podrías hablar un poquito sobre esta parte en la que incluso llegan pacientes y dicen, es que sí lo tengo, ¿no? Sí, bueno, es que ahora eso es súper común, ¿no? Y creo que es Sí. uno de los grandes problemas que tenemos con las redes sociales Ujú, y con toda la información que podemos encontrar en internet, en donde pues sí, es bien común ujú. y yo creo que a lo mejor en algún momento lo hemos hecho nosotros también, no Sí. con algún Sí, problema de salud exacto. mental, ¿no? Sino con algún problema físico Sí. que ahí googleas y Y ya. ya tú dices, ¿estás segura que eso es? Sin que Sí. un médico te lo diagnostique, ¿no? Y pues eso es Ujú. bien peligroso. También es bien peligroso que ahora con TikTok y con Instagram, Sí, ¿no? Que bastante. cualquiera pues se pone frente a una cámara y dice cosas que no necesariamente son ciertas y que no Exacto. necesariamente tiene la formación para poder emitir esas opiniones, ¿no? Sí. Y lamentablemente, pues bueno, hay mucha gente que lo sigue y que Ujú. se cree en esa información, ¿no? Exacto. Entonces, creo que digo, a lo mejor no quiero como satanizar eso de que No, no busques ni no, por nada, supuesto que no. pero que sí vengas, o sea, con esta mente eh, de, bueno, a lo mejor tengo esto, pero sí necesito acudir a un Claro, especialista una y a segunda lo mejor opinión. llegas con el especialista y dices, oye, es que creo que tengo X Ujú, cosa.
¿no? Sí. Y ya el especialista pues te confirmará o te dirá, no, ¿sabes qué? Sí. No es esto, ¿no? Pero que no Ujú. te cases con esa idea de la información que encuentras en las redes sociales. Ujú. Sí. Bueno, Sí. yo un ejemplo te pregunté esto porque hace unos días yo tuve un paciente que tenía ataques de pánico, pero él había asistido con otro terapeuta y gracias a que no le dio buena información, él fue en busca de la IA, ¿no? Es que IA ya me dio esto. Y Sí. entonces se aferran a lo que dice IA, ¿no? Y entonces para que tú entres como que en esta parte de reestructuración se aferran más los pacientes, ¿no? Como que, Ujú. como tú dices, no satanizarlo, pero también como que no te aferres a eso porque justamente a lo mejor no lo tienes, ¿no? Así Entonces es. aquí tú sabes que en TCC es esta parte de evaluación, un buen diagnóstico, en algunos casos hasta pruebas psicométricas, ¿no? Claro. Ujú. Para no sesgar de alguna manera las cosas. Ajá. Y también ahorita que mencionas esta parte de pues justo lo que utilizamos en la TCC, creo que es importante porque hay muchos mitos acerca de la TCC, ¿no? O sea, Ujú. que es, digo, ya ni me acuerdo cuántas cosas he escuchado, pero nada cierto. Y aparte le preguntas a alguien a qué es muy cuadrada, por ejemplo, ¿no? Ajá. Le Ajá. preguntas, pero a ver, ¿por qué es muy cuadrada? Y ya no te responden porque solo Ajá. repiten, ¿no? Lo que Y entonces si exacto. realmente supieran la profundidad que tiene esta terapia, ¿no? Ujú. Entonces creo que por eso es importante acudir a un especialista, porque aparte siempre siempre como terapeuta cognitivo-conductual explicas, ¿no? Ajá, O Exacto. sea, exacto. La porque justo psicoeducación. le estás enseñando, dando herramientas al paciente para poder enfrentarse él, ¿no? Sin que tenga que depender de ti todo el Exacto. tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, eso es otro Sí. punto bien importante. Y Sí. sabes qué, o sea, bueno, también esta parte de la individualidad, ¿no? Que también se llega a trabajar. Entonces, a Ujú. veces pasa mucho esta alianza que no se da de la mejor manera también, ¿no? Entonces, no sé si como cierre nos gustaría que nos compartieras cómo es que podemos a lo mejor también, incluso como pacientes, como terapeutas, eh, que quizás esta alianza no se vaya a los extremos, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, sí, mencionabas esta parte de que se ve ese acompañamiento con el terapeuta, ¿no? Pero hay ocasiones en las que los mismos pacientes pueden interpretar como que siempre vas a estar ahí y, por ejemplo, en TCC sabemos que es una terapia relativamente breve, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo podemos hacer una buena alianza? Es que creo que justo en la TCC es donde menos se puede dar, ¿no? En Ujú. otros enfoques, o por ejemplo con el psicoanálisis, Ah, pues bueno, sí. yo he Ujú. conocido pacientes que han estado en esa terapia durante años, años Sí. realmente. Y entonces aquí nosotros como terapeutas cognitivo-conductuales les brindamos esas herramientas que necesitan los Ujú. pacientes para poder enfrentarse a sus miedos y a las situaciones que tengan que enfrentar, ¿no? Y es diferente porque dentro del proceso terapéutico, tú le vas enseñando y no es que tú le digas X cosa, o esto es blanco y esto es negro, ¿no? O Ujú. sea, el trabajo es colaborativo y tú haces que el paciente exprese justo eso que tú quisieras decirle, ¿no? Exacto. Pero no lo Ujú. haces porque permites que el paciente se dé cuenta y que la interacción más bien sea de él, no Ujú. nosotros. Nosotros somos más escuchas, ¿no? O sea, Sí. sí vamos guiando, pero no vamos dirigiendo como tal. Ujú. Ujú. Perfecto. Y bueno, pues ya nos falta poquito por terminar, entonces no sé si les gustaría agregar algo súper rapidísimo como cierre. Ujú. Pues que no se dejen llevar como por los mitos y que no crean en IA todo. Porque, o sea, no quiere decir que lo que no busquemos o las investigaciones no sean reales, Ujú. pero eso incrementa o fomenta más como que de por sí tienes el ataque de pánico y alimentas más y te quedas con una idea errónea, ¿no? No Ujú. satanizarlo porque obviamente pues es la tecnología que hay actualmente, pero sí tener cuidado con esa parte. Así es. Yo invitaría a las personas que nos están viendo y que conocen o que ellos mismos tengan este trastorno, que acudan con un especialista, Siempre. que
este enfoque es muy efectivo en este trastorno y que las conductas de seguridad que llevan a cabo únicamente están perpetuando más este trastorno en lugar de ayudarlo. Bueno, pues muy, muy buena información, muy rica y creo que es muy relevante para las personas que puedan estar viéndolo. Igual pues me gustaría compartir un poquito sobre tus redes sociales. Ella, pues como mencionamos, es psicóloga enfocada en terapia cognitivo-conductual. Su número es 55 32 53 48 48, ¿cierto? Sí. Ok. Por ese medio se pueden comunicar con ella y cualquier cosa igual saben que tienen nuestras redes sociales acá arriba y pues no sé, nos dio mucho gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. No, a ti por haber podido venir y pues nos estamos viendo en otro episodio de El Arte de Estar Bien. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias, bye. Esto fue El Arte de Estar Bien, un espacio del Centro de Bienestar y Salud Integral. Hasta la próxima.